Comunicación con el doctor Guillermo Velázquez. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por darnos un tiempito de tu tarde. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer, a sus órdenes. Estamos acá con Gustavo Franco, quien te saluda, Jessy Ruiz Díaz, nuestro programa Atención Permanente. Doctor, queríamos hablar un poco contigo sobre estos procedimientos que también son afrontados por los profesionales, abogados, respecto a sanciones que son dadas dentro del marco de algún juicio, alguna causa, o también los procesos abiertos en superintendencia para conocer un poco cuál es el procedimiento y qué es lo que tiene que hacer un profesional al encontrarse con este tipo de situaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias. En primer término, es preciso, vamos a decir, enmarcar el proceso establecido disciplinario de lo que, o sea, que es lo que regula, la norma que regula las sanciones, tanto para cualquier auxiliar de justicia, profesionales, funcionarios, peritos, magistrados y cualquier funcionario de la Corte. Tenemos que enmarcar la legislación directamente en lo que es el Código de Organización Judicial y la acordada número 709 de la Corte Suprema de Justicia, así como la ley 609 que reglamenta eso, ¿verdad? Entonces, una vez que enmarquemos eso, es demasiado importante que los colegas puedan entender que ese es el marco legal dentro del cual se limitan, vamos a decirle, o se reglamenta el procedimiento para una sanción, y también donde se limitan y se establecen las sanciones y cuáles son las faltas por las cuales cualquier profesional del derecho puede ser sancionado, ¿verdad? Establecido ese marco legal, podemos decir, pasar ya a lo que ocurre realmente dentro de esta vida tribunalicia que llevamos diariamente todos los pasilleros y los compañeros de trabajo, diría yo, porque al fin y al cabo los que estamos en los pasillos sabemos bien que funcionarios, peritos, gestores, actuarios, somos todos compañeros de trabajo, ¿verdad? En primer lugar, eso es muy importante destacar, ¿verdad? Y estamos demasiado preocupados por la cantidad de casos que se están dando, en donde se empiezan a sancionar a muchos colegas, a muchos auxiliares de justicia, por distintas cuestiones, a veces justificadas y a veces cuestiones que nosotros consideramos arbitrarias. Doctor, para que nuestra Bueno, audiencia, o sea, y para que los mismos, ¿cuándo uno podría estar y cuándo el tribunal o el juzgador podría decir, bueno, hasta aquí es lo que se podría hablar de defensa y a partir de acá puede ser considerado una chicana, por decirlo así en términos vulgares? bueno, las reglas de lo que se podría considerar una chicana están establecidas en la norma. La Corte sacó una acordada en donde establece cuáles son, vamos a decirles, los límites que al principio luego nosotros cuestionamos, porque cuáles son los límites del ejercicio de la defensa, ¿verdad? Y si nos vamos directamente a hablar de una cuestión penal, por ejemplo, ¿verdad? Eh, la norma, la ley misma, por sí misma no puede limitar desde ningún punto de vista el ejercicio de la defensa técnica, ¿verdad? Salvo que ésta esté dirigida a tratar de obstruir el procedimiento y que ese procedimiento se dilate hasta un punto en que, por causa de las defensas, termine en una extinción o termine en una prescripción de las acciones, ¿verdad? Vamos a partir de la base de que las faltas de abogados y procuradores y las sanciones aplicables directamente están establecidas en la acordada 709 de 2011 de la Corte, ¿verdad? Específicamente artículo 24, el 25 y el 26, ¿verdad? Entonces, esos son
esos artículos de la acordada son los que establecen las faltas graves y cuáles serían las sanciones, ¿verdad? Hay demasiadas cosas. Yo, para no ser tan extenso, quiero decirle nomás a los colegas que esos son los artículos a los cuales tenemos que, primero que nada, irnos, ¿verdad? Donde se establecen las faltas graves y las faltas leves. Doctor, ¿verdad? justamente eso, para poder entender, bueno, además de determinar esta acordada cuáles son las sanciones graves y leves, ¿en qué momento esto puede ser juzgado directamente por el tribunal o por el juez? ¿Cuándo puede aplicar estas sanciones en forma directa? ¿Y cuándo se podría dar esta remisión a superintendencia? Porque se entiende que son dos cosas totalmente contrarias, ¿verdad? Sí. Son dos cosas, no contrarias, sino que son dos cosas que van por cuerdas, vamos a decirle, totalmente absolutamente separadas, son paralelas. Una de ellas es la sanción disciplinaria que tienen todos los magistrados y la Corte, vamos a decir, en el ámbito jurisdiccional, en el marco de cualquier proceso. Y luego están las sanciones administrativas, que son las sanciones que tienen que derivar de un sumario administrativo a través de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde a todo ciudadano, por ley suprema, que es la Constitución Nacional, se le tiene que garantizar los derechos del debido proceso, los derechos de la defensa en juicio, los derechos de controlar las pruebas. Entonces son dos procesos distintos. En el proceso jurisdiccional, los magistrados, en el marco de un proceso, pueden declarar litigantes de mala fe a los abogados, a los auxiliares de justicia, así como a los propios encausados o los propios, vamos a decir, justiciables, ¿verdad? Y esa determinación está netamente facultada y de manera excluyente a los magistrados de la Corte, ¿verdad? Ellos pueden considerar en un momento determinado que la causa o el proceso abierto se encuentra, vamos a decirle, notoriamente trancado, obstruido por una serie de recursos, incidentes o cualquier tipo de excepciones que notoriamente fueron interpuestos, deducidos u opuestos, vamos a decirle, sin derecho. Exacto. Eso también tiene que ser previa, o sea, que cuando se va a aplicar esta sanción disciplinaria, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez en ese momento? No, y el magistrado, una vez que nota que definitivamente existe esa situación en el caso en particular, lo que debería hacer es comunicar a las partes, advertirles de lo que establece la norma, porque es el juez el que tiene la obligación de conocer la norma y el derecho, y tiene que advertir a las partes que estas partes serán, vamos a decirle, indagadas respecto de una serie de hechos que ellos consideran que fueron solicitados sin derecho, ¿verdad? Entonces tienen que decir: señor fulano de tal, abogado, a usted se le advierte que este tribunal o esta magistratura ha notado una conducta dilatoria en este proceso, razón por la cual, o no solamente dilatoria, puede ser por otras razones, ¿verdad? Que, por ejemplo, haya sido una persona irrespetuosa, que no haya respetado, vamos a decir, la investidura del magistrado, o que no haya respetado al otro colega. Entonces tiene que decirle: estimado abogado, usted va a formar parte de una audiencia disciplinaria, para lo cual se le convoca a tal fecha, en tal horario, y estas son las causas por las cuales se le va a eventualmente sancionar de manera disciplinaria, otorgándole todo el derecho de poder prepararse respecto de esas cuestiones en particular, ¿verdad? Entiendo. Ese es el proceso que tiene que hacer el magistrado cuando nota esa cuestión. Puede de repente, a ver, digamos, en el caso específico, así como había dicho
hace un rato, también el acusado puede sufrir algún tipo de sanción o de pena por las dilaciones que va haciendo su defensor en este caso, ¿verdad? ¿Puede la parte afectada en este caso también denunciar particularmente ese hecho? Claro que pueden denunciar. Ahora, tratemos de no limitarnos a la cuestión penal. Claro. ¿Verdad? Porque acá hablamos de acusados. Estamos hablando de los justiciables, de cualquier persona que se encuentre en un proceso juicio controvertido. ¿Verdad? Cualquiera de las partes, al notar eso, puede solicitar a la magistratura. Existen estas cuestiones y nosotros solicitamos que se los declare de litigantes de mala fe, con las consecuencias establecidas en la norma. Entonces, el magistrado tiene que tener eso presente para el momento procesal oportuno, en donde diga, bueno, de acuerdo a estas cuestiones, a la adversa se le corre traslado, se le dice, acá hay un incidente de litigancia de mala fe y uso abusivo del derecho por estas cuestiones, por haber presentado 5 incidentes con los mismos términos, sin derecho, habiéndosele rechazado, o porque los abogados se encontraron en el pasillo y uno le maltrató al otro, o por cualquier otra razón. Cualquiera de las partes puede solicitar a través de un incidente la declaración de litigancia de mala fe y de uso abusivo del derecho. Eso está establecido en la norma. Doctor, también en cuanto a las sanciones, para que nuestros teleoyentes puedan conocer, ¿a qué se expone un abogado aparte de, podría ser una sanción pecuniaria y también puede ser prisión? ¿Cuáles son las sanciones a las que está expuesto? Bueno, las sanciones establecidas en las normas vienen del articulado de la ley, en donde el artículo, por ejemplo, si nos vamos a lo penal, el artículo 114 del Código Procesal Penal establece claramente que dice que cuando se litigue con temeridad, los jueces podrán sancionar hasta 100 días multa en casos graves o reiterados, o hasta 50 días multas o apercibimientos, ¿verdad? Eso siendo un equivalente en jornales, ¿cuánto sería? Y dependiendo mucho del análisis que haga el magistrado en casos... Hasta 100 jornales dijiste, doctor, ¿verdad? Hasta 100 días multa. 100 días multa sería... Y 100 días multa se establece a través de la capacidad financiera y económica del que va a ser sancionado, ¿verdad? Exacto. Y ahí se establece cuántos jornales mínimos podría aplicarse por día a una persona que podría ser sancionada, ¿verdad? Entonces, calculemos, persona X, el juzgado determina de que 2 jornales mínimos sería una justa sanción, vamos a decir, un análisis de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo a sus ingresos. Entonces, 2 jornales mínimos por día, multiplicado por 100. Y allí ya forma parte de lo que el magistrado, dentro de su buen saber y entender y su absoluta y total objetividad e imparcialidad, debería de determinar, ¿verdad? De igual manera, estas sanciones dentro del ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo son recurribles por las partes en cumplimiento efectivo y legítimo de los derechos constitucionales de todos de poder acceder a una segunda instancia para la revisión de la sanción. Ahí también hay un tema, doctor, porque muchas veces se puede dar esta sanción jurisdiccional que usted estaba mencionando y a la vez estos mismos hechos ser derivados a la superintendencia para la sanción administrativa. Ahí no podría existir en todo caso una doble sanción por el mismo hecho. Así mismo. Y de hecho, acá no es luego el derecho principal que a nosotros, la Constitución Nacional a nosotros nos da un derecho fundamental. Y los principios establecidos de que ninguna persona dentro de esta república puede ser juzgado
2 veces por un mismo hecho. Entonces, la aplicación de una doble sanción por un mismo hecho determina de que existió doble juzgamiento sobre un mismo hecho, que desde el principio es algo absolutamente inconstitucional. Entonces, si existe una sanción jurisdiccional en el marco de una causa o un juicio en particular, y esta se deriva a la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para volver a ser investigado, estamos frente a una cuestión verdaderamente inconstitucional. Lo que debería ocurrir eventualmente es que el magistrado diga: esta es la sanción disciplinaria que yo le pongo a X personas amparado en las leyes y en las normas que me facultan a ello, y ordeno que esta sanción se inscriba en su legajo. ¿Verdad? Ahora, que se inscriba en su legajo es una cosa, pero otra cosa es que te vuelvan a investigar y que te vuelvan a aplicar una sanción. Eso es lo que pasa usualmente, ya que también vos manejás estos temas, doctor. Es lo que pasa, y vos sabés que está ocurriendo ahora. Está ocurriendo en los últimos 5 años. Yo creo que los magistrados han sobrepasado el límite de las buenas, vamos a decirle, de los buenos oficios, y a veces hay unas arbitrariedades que no son, vamos a decirle, controladas por ningún ente. La superintendencia recibe la denuncia de una sanción ya aplicada y comienza a iniciar un juicio sumario por los mismos motivos. Y eso está fuera y total absolutamente de la ley, ¿verdad? Se están cometiendo errores graves en violación de los derechos fundamentales del debido proceso y de la defensa en juicio y el doble juzgamiento. Doctor, ¿y hay también ya casos que llegaron a la Corte por esto? También la Corte ya se expidió sobre eso. ¿Tenés conocimiento? Sí, tengo conocimiento y tengo casos en donde colegas han sido no solamente sancionados de manera pecuniaria, sino que también se está pretendiendo sancionarlos administrativamente, incluso con la casación de sus matrículas. Y eso está hasta en la Corte Suprema de Justicia con acciones de inconstitucionalidades. Hay juicios en el Tribunal de Cuentas a los efectos de anular las resoluciones administrativas dictadas por la superintendencia de la Corte. ¿Por qué? Por su arbitrariedad y por su principio violatorio de la Constitución Nacional. Doctor, pero también escuchamos casos que hay incluso pedidos de prisión a abogados. ¿Eso es así? Así mismo. En efecto, hay un caso en particular bastante llamativo. No sé si recuerdan ustedes aquel caso del lastimoso fallecimiento de una menor en el marco de un procedimiento de la Senat. Sí. En el marco de ese proceso. ¿Cómo? Creo que se dio en una persecución. Sí, así mismo, así mismo. En el marco de dicho proceso hay abogados, obviamente hay una pluralidad de procesados, ¿verdad? Esta causa en particular es una causa mediática desde el día 1, obviamente por la connotación del hecho. Y existen distintas defensas en ese proceso, ¿verdad? El Tribunal de Sentencias de la Circunscripción Judicial de Central, uno de los tribunales presidido particularmente por la magistrada Dina Marchuk, ha resuelto, y te digo sorprendentemente y contra el eje para todos los que conocemos de la ley y que somos patilleros,
ha resuelto aplicar una sanción a 3 defensas dentro de un mismo proceso, a 25 millones de guaraníes cada uno. Y en caso de que no se cumpla esa sanción pecuniaria, ordena la prisión preventiva de 100 días para estas personas, para estos profesionales del derecho. Asimismo, aplica una sanción pecuniaria nada más y nada menos que a los procesados que se encuentran recluidos con una suma de 8 millones de guaraníes cada uno de las defensas que tenían. Alega la magistrada que prácticamente dice que es insoportable la cantidad de chicanerías que ya se hicieron dentro del juicio y que por esa razón los abogados necesitamos abogados serios, necesitamos abogados que vengan a hacer su trabajo de manera seria. Y díganme, estimados colegas, nosotros es nuestra obligación de defender los intereses de nuestros representados, de nuestros defendidos. Nosotros hemos de utilizar todas las herramientas recursivas e incidentales a los efectos de defender el cumplimiento estricto de un juicio justo y un juicio en el cual se le garanticen todos sus derechos constitucionales. Ese caso ni siquiera ha sido hasta hoy, vamos a decirle, no terminó, ¿verdad? No hay una condena, no hay una solución, no hay nada. Y antes de eso ya hay una sanción disciplinaria con total y absoluta arbitrariedad, una desproporción absoluta y claramente una animadversión por los magistrados intervinientes en esta causa en particular. Este caso está en la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad y si se llegara a confirmar, estimados, sería un antecedente nefasto y abriría las puertas a una persecución inmisericordia de los abogados en el ejercicio de la profesión. Y hay que estar con los ojos abiertos para que esto, para ver cuál es el resultado de esto, ¿verdad? ¿Este es el único caso que se pidió prisión, doctor, o tenés conocimiento de otros? Es el único caso. Porque la verdad que es poco que peculiar. Yo tengo en mi despacho, es el único caso que yo tengo en mi despacho en que se han sobrepasado todos los límites racionales para dictar una sanción de esta envergadura. De esta envergadura. Es más, te digo, el tribunal en pleno juicio ni siquiera le advierte a los colegas de que serían sancionados. No sancionados, sino que iban a entrar, vamos a decir, en el circuito de disciplinario, ¿verdad? Le dicen, bueno, señores, acá ustedes son unos chicaneros, una vergüenza como hacen su trabajo, le vamos a sancionar. ¿Qué tiene usted para decir? Y todos se quedan asombrados porque dicen que ya es la audiencia para ser oído. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los motivos específicos por los cuales podría yo eventualmente ser sancionado? O sea, el derecho a la defensa, bien, gracias. No, bien, gracias, y te llevas devuelto el derecho a la defensa. ¿Entendés? Así de sencillo. Te llevas devuelto el derecho a la defensa. Una defensa no puede... Me tenés que decir, si vos me vas a sancionar, hablando así claramente y mal y pronto, si vos me vas a sancionar, me tenés que decir, doctor Guillermo, usted va a ser sancionado por 5 incidentes, por 3 recursos, por una recusación infundada y por estos motivos. Ah, bueno, necesito preparar mi defensa. ¿Por qué? Porque yo le voy a venir a explicar por qué todos esos recursos, incidentes, recusaciones estaban debidamente justificados. Y yo necesito ese derecho para poder contrarrestar o por lo menos presentar mi descargo al respecto.
Pero se dio de esa forma. No. Ah. La magistrada dice, ustedes son unos chicaneros, le vamos a sancionar. Y ahora quiero escucharles, ¿qué tienen para decir? ¿Y qué sobre qué? Ah, bueno, le vamos a sancionar. Dentro de 8 días van a tener su resolución. Y así también proceden otros casos. Nunca. Hay muchos. Hay muchos casos que podrían proceder, pero realmente a mí me tiene sorprendido de manera superlativa este caso en particular, Sí. porque se nota, verdaderamente se nota una animadversión, se nota una, vamos a decirle, no quiero evitar ser querellado después, ¿verdad? Pero estamos cerca sancionado. de una parcialidad manifiesta, algo. Absolutamente, no solamente una parcialidad manifiesta, sino que un sentido de rencor, ¿entendés? Ajá. Existe una animadversión, por eso te digo, es la palabra más cercano Sí, a lo que sí. te quiero decir, Entiendo. o lo más sutil y ligero, a lo que te quiero decir. Entonces se actúa de esa manera. Colegas, acá estamos dentro de un país en el cual debe imperar la justicia por sobre todas las personalidades y la justicia por sobre todas las, vamos a decirles, los corporativismos. Nosotros estamos llamados en el auxilio de la justicia, en el auxilio del derecho. Nosotros no podemos amanecer un día con la pierna izquierda, nos levantamos y entonces comenzamos a administrar la justicia como si fuera que estamos administrando nuestro hogar, en donde lo que yo digo se hace, y si no te gusta, mi hijo, andate, cuando salgas del techo de mi casa, recién vas a poder hacer lo que quieres. ¿Entendés? No podemos nosotros. Todos los abogados, todos los colegas, todos los auxiliares de justicia debemos estar juntos, unidos y tratar de parar esto, porque si llegara a ocurrir lo que tememos que eventualmente podría ocurrir, salvo que exista una pequeña pizca de objetividad y justicia, esto sería realmente una catástrofe para los abogados de los pasillos. Sí. Doctor, agradecemos muchísimo tu tiempo. Te sacamos un montón, sí que casi unos minutitos de tu tarde. Pero vamos a seguir también atentos respecto a este caso y también a estos procedimientos que nos iluminaste bastante de cómo se desarrollan y también cómo debería también ejercer su defensa un profesional y a qué estaría expuesto, ¿verdad? Claro, yo quiero aprovechar, le agradezco muchísimo el contacto y aparte quiero aprovechar brevemente para instar a los colegas. Antes estas cuestiones eran, no, tranquilo, qué épico, vamos a hacer así nomás, luego el ejercicio de la profesión. Pero hoy le insto a los colegas a que acudan a otros colegas, nos ayudemos juntos, porque actuar en causa propia es muy difícil. Es difícil verdaderamente cuando somos nosotros el problema, estamos acostumbrados a ayudar a otra persona. Pero cuando a nosotros se nos pretende pisotear nuestros derechos, es un poco complicado. Yo les insto a todos los colegas a que entre ellos se hablen, se acudan entre los mismos y podamos juntos tratar de resolver esta cuestión o defendernos al menos, porque si no esto va a salir de las manos y cuando sale de las manos ya estaríamos en un sitio en donde la anarquía y el libre albedrío estaría verdaderamente pisoteando todos nuestros derechos. Muchísimas gracias por el contacto y espero también que haya sido útil y que tengan una excelente tarde. No, muchísimas gracias a vos, doctor. Hasta luego, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos en comunicación con el doctor Guillermo Velázquez sobre los procedimientos de sanciones administrativas, jurisdiccionales a las que están expuestos los profesionales